hasta con 3 años de prisión, 86,000 pesos de multa. Se sancionaría a la persona que tenga síntomas o haya sido diagnosticada con coronavirus y no acate las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno del estado para evitar el contagio del COVID-19. El gobernador Mauricio Vila Dosal dio a conocer en sus redes sociales oficiales que, con base en la Ley General de Salud y el Código Penal de Yucatán, este último, en su artículo 189, establece que a quien, sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad grave transmisible en periodo infectante y de manera dolosa, tenga cópula o por cualquier otro medio directo ponga en peligro de contagio la salud de otras personas, se le impondrá de 3 meses a 3 años de prisión. En tanto que la Ley de Salud establece que las personas que hubieran estado expuestas a la enfermedad y que no respeten la limitación puesta por la autoridad sanitaria, así como quienes violen el cierre temporal de los locales o centros de reunión impuestos por la causa, recibirán una multa de hasta 86,000 pesos. También se priva de su libertad a quienes interfieran las funciones de la autoridad sanitaria o se nieguen a cumplir los requerimientos del gobierno del estado. Reforzar las medidas preventivas tiene como único fin proteger a la ciudadanía e inhibir el contagio. El gobierno del estado pidió a la población quedarse en casa para prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. El integrante de la familia que tenga que salir por trabajo, comprar alimentos o medicamentos, debe hacerlo sin compañía. Se debe cuidar a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. El gobernador enfatizó que no se permitirá que la salud de los yucatecos se ponga en riesgo. Teleyucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.